Hola gente, ¿cómo están? Buenas, buenas. El Balón de Jugada una vez más, episodio 4, ¿4 vueltas? 5 me parece. 5, 4, algo así. Bueno, la verdad que tantas veces que lo dijimos, este proyecto ya es un hecho. Ya hace 5 meses que estamos. Así es. 5 y medio, me parece 5 meses y medio. La verdad, contentísimo con todo lo que... No me parece que son 4 meses, pero bueno, es un montón. La verdad que muy contento, hemos grabado en la calle, estamos preparando algo lindo. Así es. No queremos hablar porque siempre que estamos preparando ahí, ultimando detalles, pasa algo. Sí. Así que, nada, contento. Como siempre lo iba acompañado de mi hermano Dami. Buenas, buenas, gente. Y de un hermano que no aparece tanto en cámara, pero a mí me gustaría que pase a saludar, nuestro hermano Luquita, nuestro camarógrafo. Ahí está. Hola, hermano, Ahí está. La verdad que pieza clave, fundamental Man. del programa, porque eres el que está con los cables, el que está... El que a veces nos tira palazos. Claro, el que se encarga a veces de tirar un chiste, aunque no hable tanto de escucharnos. Sí. La A verdad veces que, después nos hace recordar viejos programas. claro, así que, nada, contento de cómo el Señor fue trayendo gente, sacando gente, haciendo su voluntad. Sí, así Lo es. importante es que seguimos firmes y hoy tenemos un tema no eclesiástico, un tema, como dijimos en los primeros programas, polémico, Polémico. un tema que va a generar controversia, porque vos decís, para, la Biblia habla de esto, en serio, y la palabra dice esta palabra. Sí, sí. Y sí, porque la palabra habla de todo. Así es. El tema de hoy es el chisme. el chisme. Y cuando uno habla de la palabra chisme, tiene que preguntarse dónde nace. Así es. Y como el video se retrasó bastante, nos pusimos más ortodoxo, empezamos a buscar la definición, cómo nació el chisme. Y el chisme nació como comentarios que se daban de boca en boca en grupos sociales pequeños y que la información dada generaba un gran impacto. Entonces, al saber esto, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Un impacto qué es? Algo que destruye. Un impacto es un golpe. No sea mal. Sí, un golpe. Y el golpe genera destrucción. Así es, así es. Entonces, ahí ya tenemos que sacar la primera conclusión. La destrucción. O sea, un impacto es un golpe que genera destrucción. Así es. ¿Quién vino a destruir? El enemigo, dice la palabra. Entonces, si el chisme genera un impacto que destruye algo o a alguien, sí, es algo utilizado por el enemigo. Entonces ustedes dirán, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que yo le haya dicho a fulanito de tal que Mengano se mandó una macana? Sí. Estoy diciendo utilizado por el enemigo. Y si nos ponemos más bíblicos, tenemos que buscar Proverbios 17:9. Perdón, Proverbios 26:28. Dice así: la lengua falsa atormenta al que ha sido lastimado. Ahí está. Dicen, ¿por qué? Porque por ahí es cierto que el hermano se la mandó. No, por ahí no. Claro, por ahí no. Pero la gente que sabe. Y sí, imagínate que vos no hayas hecho nada y todos tus familiares, todos crean que vos hiciste eso, ¿entendés? Entonces vos ya estás lastimado porque piensan algo de vos que no es real. Y después viene que es de lengua falsa, que te empieza a decir cosas peores y eso te destruye. Y aparte, hay algo que tenemos que entender, ¿no? Una vez que una persona tiene una opinión desde una primera vista de vos, es imposible que se le vaya. Hasta que te conozco. Te tiene que conocer muy bien para darte cuenta que no. Por eso el chisme generaba un gran impacto, porque la gente por ahí no sabía. Y al pasar de boca en boca, esa lengua falsa generaba un gran impacto. Sí, sí, sí. Y el impacto, como bien dijimos al principio, destruye. Como dijimos acá. El hombre de lengua falsa atormenta al que ha sido lastimado. O sea, que ese hombre ya está lastimado, lo quiere destruir. Entonces yo me ponía a pensar, ¿no? Decía, ¿cuántas veces, por seguir un comentario, por no quedarnos ahí en el molde, destruimos y atormentamos a aquel que estaba lastimado? Uy, sí, pasó muchas veces. Porque no sabemos algo que es importante que tenemos que entender. No sabemos refrenar nuestra lengua. Y sí, eso es lo que tendríamos que hacer, pero es muy complicado. Es más,
¿Saben? La Biblia también habla de la lengua. En Santiago 3, del 3 al 12, es más, creo que el título es La lengua. Santiago, pa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Sí, el título es la lengua. Santiago 3. Todo. Del 3 al 12. ¿De 3 al 12? Sí, sí. Ah, bueno. Un poquito tenés que leer, ¿no? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabras, es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también, las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Por qué? Toda naturaleza de bestia y de ave y de serpiente y de ser de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Qué palabra, ¿no? Que nos habla sobre la lengua, que dice que el hombre en sí no puede, no sabe refrenar la lengua. Porque como decíamos al principio, quizás porque están hablando muy mal de la persona y vos quizás no la conocés. Entonces no te podés quedar en el molde y tenés que decir, es verdad lo que está diciendo. Porque yo el otro día lo vi, es medio, te puedo creer, te puedo llegar a creer. ¿Por qué? Porque el enemigo a través del chisme quiere destruir. Por eso genera un impacto. Y sí, imagínate, también el chisme crea una división porque imagínate, porque vos pensás algo de él que es mentira y no te quieres acercar a él y no quieres que alguien se acerque. Y aparte, ¿sabés por qué el chisme genera un impacto grande? Porque muchas veces pasan cosas grandes con la gente que vos no te imaginás. Sí. Porque esta es la típica, dicen, ¿sabes lo que hizo fulanito de tal? Que vos lo tenés como la persona más buena del mundo. Sí. No, se mandó una re macana. ¿Por qué? Porque el chisme surge para generar un impacto enorme. Entonces, igual que lo tiene como lo más santo, que quizás está haciendo las cosas bien, el chisme lo derrumba. ¿Y la lengua falsa qué hace? Lo patea en el piso. Dice que atormenta a aquel que ha sido herido. Sí. Entonces, y cuando leímos esta palabra, hay algo que es clave. Dijiste que un fuego pequeño puede incendiar. Un gran bosque. Entonces vos decís, ¿qué tiene que ver esto con la palabra que estamos hablando, no? Nunca te llamó un amigo, una amiga y te dijo, no, vení, vamos a tomar unos mates y te tengo que contar algo. O no sabés la que me enteré, vení, ponete la pava. Sí. Entonces, vos decís, ¿por qué? Porque es en las cosas pequeñas que se ramifican que terminan causando destrucción. Y pasa que la Biblia también habla de la lengua y que dice que en ella está en el poder de la vida y la muerte. Así que con con las mismas palabras que podemos hablar, podemos ayudar a alguien para que pueda vivir o matar a alguien, por las palabras, destruirlo. ¿Y sabés cómo ayudamos a que esa persona viva? Eso sí se encuentra en Proverbios 17:9. Porque, a ver, tenemos que entender que si nos enteramos de algo, tenemos dos opciones. Contalo por Facebook. Contárselo a todo el mundo, hacer un podcast y contar los defectos de los demás. O hacer lo que la palabra nos dice. 17:9.
El que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. Ahí está. Pues, ¿y por qué aparta al amigo? ¿Y por qué el que la encubre busca amistad? Sí, La palabra nos dice que si una persona es encontrada en falta, que la primera vez que se tiene que hacer, se tiene que hablar con ella. cara a cara. Así es, ¿Para qué? Para que esa persona pueda entender que lo que está haciendo está mal y cambie. así es. Pues hay muchas veces que pasa la primera vez y se divulga. Sí, o desde el altar. Desde el altar, ¿cuántas veces ha pasado? Sí, no llega ni a decírselo uno a uno y ya lo comentaron. Porque eso dice que si en repetidas ocasiones pasa, ahí se divulgue para qué. Exacto, pero como que no leyeron ese versículo. Lo que pasa es que acá nos dice, el que lo aguanta, el que encubre para hablarle. Para, busca amistad. Porque o sea, el que cubre algo o la falta a alguien es porque lo ama. Sí, porque, a un ejemplo claro, aunque una madre tenga un hijo que roba, la madre lo va a encubrir porque es el hijo, porque lo ama. No, no lo va a dejar encubrir porque sea un ladrón, ¿no? Claro, es que tenemos que entender algo que es complicado de entender. La lengua es muy complicada de refrenar. Primero, Y más cuando tenés razón. y más cuando tenés razón. Pero lo más importante, que es lo que hablamos en el programa anterior, es saber tener un juicio con lo que tenemos y con lo que conocemos. Sí, sí. Porque muchas veces terminamos incriminando, juzgando, quizás ciertamente, pero para esa persona fue que tropezó una vez. Y la otra persona ya la tiene como que es un recontra pecador y lo tiran abajo y la lengua falsa lo atormenta y no se puede levantar nunca. ¿Por qué? Porque levantamos chismento en vez de ir Vamos a levantarlo. levantarlo y darle una nueva oportunidad. Decirle, mira, flaco, esto está mal. Quizá vos lo venías haciendo y porque no te das cuenta. Así es. Porque, mira, la Biblia nos habla, creo que es Noé. Este hombre, relación con Dios, todo perfecto. Sí, sí. El Señor cumple la promesa, termina el diluvio y Noé se emborracha, Así es. cae en falta. Y los hijos, en vez de incriminarlo, en vez de dar macho y decir, no, mi papá no sabe que se mandó. Todo bien con que era amigo del Señor, pero se desnudó, estaba ahí, estaba ebrio. Sí. Dice que los hijos encubrieron La falta la falta del padre. Pero ve, dice que dos de los, porque un hijo primero fue y le fue a contar a los otros lo que estaba el padre. Entonces, uno fue chismoso, entonces el otro, al otro al recibir el chisme, fueron a ver, o sea, a saber, fueron A ver si era verdad. Sí, ¿no? Sí, y ahí fue cuando cubrieron la falta de él. Y ahí nace otra cosa que me trajiste justo el pie. Hubo un hijo que fue chismoso y fue a chismosear, y hubo otro que supo refrenar su lengua y actuó. El que Cortó de raíz. Ah, sí. ¿Y sabe por qué le tenemos que hablar de esto? Porque Jesús también pasó eso. Así es. Le vinieron a traer una noticia y ¿qué dijo el Señor? Bástate mi gracia. No importa en qué manera, cómo lo voy a hacer. Cortó todas esas preguntas para chismosear, para ver. Sí, porque en ese capítulo le dicen, y este señor, como que le preguntaron si este iba a morir, cómo iba a morir. Y el señor le dice, ¿y a vos qué? Así. No, creo que dice, ¿y a ti qué? Sí, bástate mi gracia, ya está. Sí. ¿Por qué? Porque ahí vemos que verdaderamente el Señor fue probado en todo. Porque ahí si el Señor hubiese probado y hubiese dicho, ¿sabes cómo va a morir este? Se va un martes a las 3 de la tarde, va a pasar por acá. Estaba siendo cómplice de un chimento. Pero el Señor refrenó su lengua, demostrando que era un hombre perfecto y dijo, bástate mi gracia. ¿Sabe por qué? Porque hasta el necio cuando calla es contado por sabio. Entonces, hay algo en el chisme que tenemos que entender. Porque muchas veces, lo he escuchado 1000 veces, que se chismenta para que sea por su bien, para que la gente se entere, para que... A ver, el Señor le cuenta al vecino tu pecado. El Señor le cuenta a tu papá tu pecado. Es más, no, en la Biblia no nos dice que nos cuenta, sino que dice que murió por nuestros pecados solamente. No dice que murió porque este hizo aquello, porque el otro hizo esto, sino que murió por el pecado. Y cuando el Señor le dijo el pecado que está cometiendo a una mujer, así que se lo dijo frente a frente, no había nadie. Así es, cuando todos habían ido. Y ahí volvemos a lo que hablamos en Proverbio, que dice, el que busca amistad, encubre y le dice lo que está pasando, lo que ocurre, que está mal. El otro no, va y chimenta. Aquel que ama
va a intentar corregirte sin hacer tanto escándalo, ni sin hacerse ver, sin querer hacerse ver. Porque dice que los dos hijos de Noé, uno fue y le comentó a los demás. Dice, no, viste, papá, es un desastre, viste lo que hizo. El otro dijo, vamos, encubrirlo. Tipo tiene una comunión con Dios, puede tropezar. Porque hasta la misma palabra nos dice que es imposible que en este camino no tengamos tropiezo. Así es. Entonces, tenemos que entender que muchas veces somos utilizados por el enemigo aún sin querer. ¿Sabe por qué? Porque uno de los discípulos se quiso interponer cuando el Señor iba a morir. ¿Y el Señor qué le dijo? Ah, sí, quítate delante de mí, Satanás. Y era un discípulo. Y era así, y era el que estaba en todas. ¿Y sabe que es ahí donde nace lo feo? Hay muchos profetas hoy en día que son utilizados por el enemigo. Porque tienen que chusmearte la vida para lanzarte una profecía. Sí, tienen que mirar tu Instagram, Facebook. Y capaz que le pegan. No, o tienen que hablar con alguno de tus familiares para ver qué situación está pasando. Porque ha pasado millones de veces. Sí, bueno, ¿sabes? Yo una vez escuché a un hermano que me había comentado que una vez había venido un pastor, no sé quién había venido, y que pasan adelante para orar. Y a él se pasó adelante para que oren por él. Y como que le decía el pastor, no sé quién era al hermano le decía que tenía mucho rencor en el corazón hacia su papá y esas cosas, que lo tenía que perder. Y yo no tenía papá. O sea, no sentía esas cosas, no sé. Imagínate que lo que le quería hacer creer a Ul. ¿Por qué? Porque ese hombre no supo refrenar. Su lengua, ¿por qué? Porque quería hacerse ver. Y ahí donde nace, y estamos muy bien en el programa hoy. El chisme nace con las personas que se quieren hacer ver sin tener un propósito. ¿Por qué? Porque aquel que no tiene propósito lo busca o quiere aparentar tenerlo. Aquel que tiene un propósito no necesita aparentar porque sus obras, al ser buenas, hacen que los demás hablen del propósito por el cual él fue llamado. Jesús tenía el propósito de morir por nosotros. Le dijo a alguna persona que él iba a ser crucificado. Dice que él anunciaba lo que iba a pasar. Sí, y la gente iba a los fariseos, a los escribas, a decirle lo que él hacía. Porque él sabía que su propósito, él lo tenía que cumplir. En cambio, el que no tiene propósito, tiene que pisotear tu cabeza, atormentarte con la lengua falsa, para él parecer que tiene un propósito. Por eso también dice que aquel que ha sido lastimado, la lengua falsa lo atormenta. ¿Por qué? Fue aquel que tiene un profeta, tiene el don de la profecía, y una falla en vos, no te la va a gritar frente de todo. Sí, no, imagínate. Imagínate, la Biblia dice que tenemos que, así dice que tenemos que dar como fuera para nosotros, ¿no? No dice así, pero dice hacer todas las cosas como para el Señor, pero dice hacer las cosas como para uno mismo, pocas palabras. Como, así era. Tratar a los demás como le gustaría ser tratado. Así. No me acuerdo bien, pero es la regla de oro. Yo creo que busquemos en Santiago 4, del 11 al 17, que nos va a aclarar un poquitito más lo que es hablar, ¿no?, de la lengua, del chisme. ¿Por qué? Porque siempre digo que no se dice ser triste porque es una verdad que la palabra lo dice, pero es feo ver cómo mucha gente endiosa a gente que te profetizó porque te chusmeó toda la vida, que de frente te dice que está todo bien, pero por espalda está chismeando para que vos caigas y quede como un campeón. Sí. ¿Por qué? Porque el chisme nace con el motivo de generar un impacto sin saber si es verdad o no. Generando una imagen de una persona que quizás se está esforzando por cambiar. Por eso, no, en la historia de Noé, dice que uno de los hijos, para querer decir, nada, viste, papá, el otro dijo, pará, porque papá, aquel que vos le estás chismeando, aquel que construyó un arca sin que vos le ayuda, sin que la gente le crea, para que hoy nosotros podamos estar acá. Sí. Porque la gente va a tener efecto siempre, que eso no lo entendemos. La gente siempre va a tener efecto, porque somos imperfectos así por naturaleza. Sí, así es. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces el chisme nace sin un motivo alguno, con el fin de creernos ser perfectos cuando no lo somos. Sí, también es para, en pocas palabras, un poco también la envidia, para sacar el foco de uno y que miren a los demás. Porque Noé, si uno se pone a ver Noé, en esa parte, Noé era el peor de los siervos. Sí. Porque sabiendo conocer al Señor, se emborrachó. Pero ahí dice, bueno, sí, pará, porque aquel que vos estás chismeando, aquel por el cual vos estás chusmeando, fue el mismo que, sin que nadie le diga nada, cuando todo el mundo se le puso en contra, era el más obediente al Señor. Porque la palabra dice eso, que él era hombre perfecto.
en la Biblia, generación. en su generación. O sea, que todos estaban haciendo las cosas mal. Y la palabra no dice que Noé juzgaba, dice que Noé, cuando el Señor le mandó, construyó el arca. No fue chusmeando de que él era perfecto Sí. y que lo llamaran todos unos pecadores. Pero cuando él cayó, que era hombre perfecto en su generación, Sí. uno de sus hijos quiso chismear para quedar como un capo. Y decir, este era el profeta, este era el ministro. El otro dijo, aquel por el cual vos estás chusmeando hoy, fue el que hoy quiso estar donde estás. Sí. ¿Y sabes por qué es feo? Porque muchos pastores de hoy en día chusmean, dicen cosas de los pastores que fueron los que los adoctrinaron, fueron los que los prepararon, fueron los que se quedaron quizás noches sin dormir por adoctrinar a un discípulo. Sí. ¿Por qué? Porque al saber un poquito más que vos, o al saber tu debilidad, yo comienzo a chusmear para generar un impacto y destruir tu vida y engrandecer la mía. Entonces, este versículo que vamos a leer nos va a aclarar un poco más la situación. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Vemos cómo la palabra del Señor se contesta a sí misma. Creo que esa es la respuesta que tendría que haber dado el hermano del hijo de Noé. Dándole, pará, vos, ¿quién te cree que eso para venir a hacer el juez acá? Vos, hermano, está todo bien, pensá que tenés toda la profecía. Pero yo sé que vos me chumeaste toda la vida antes de tirarme eso. Vení con un juicio predeterminado por lo que vos averiguaste en mi vida. Y muchas veces hacemos imágenes de personas malas por el chimento, por el boca en boca. Y quizás, hermano, se está esforzando por cambiar, quizás, hermano, no lo hizo. Sí, sí, o también a veces la primera impresión, porque si estoy en la calle yo me río, ¿no? Yo, como que yo soy muy serio, entonces como que me tienen como una persona re mala y esas cosas. O sea, yo sí, no es que diga que soy copado, pero trato de hacer las cosas bien. Trato de ser, soy muy serio porque no me río mucho, pero con personas sí, a veces nos reímos de cualquier cosa. Pero también el juicio que uno tiene, ¿no? Que uno cree porque es cristiano tiene que reír todo el día. Yo no me río casi nunca. Si yo estoy muy serio en todos lados, me río muy escasas veces cuando surgen cosas. Pero, viste, uno se puede enfocar en eso y puede crear un chisme de que soy una persona malagradecida, que soy... O que el Señor no entró a tu vida. ¿Cuántas veces ha pasado eso de decir, hermano, a mí me pasó una vez un hombre que, si vamos a la realidad, tendría que ser así un trucho, que vino acá con una mujer que estaba embarazada, y esa mujer había tenido todos los embarazos, todas mujeres. Sí. Este hombre vino y le tiró una profecía de que ese embarazo era el varón. Todos aplaudieron, todo hermoso. Cuando te fuiste acá, eran familiares, él había visto la ecografía. No. Pero ¿sabes qué fue lo peor? ¿Quién es Que Angelina? no, la mujer perdió el bebé. No, uy, no me esperaba eso. Entonces, ahí te das cuenta que la lengua falsa, al que ha sido dañado, lo atormenta. Imagínate, sí, lo habrá dañado, imagínate, un rejuicio, una condenación contra Dios, porque si supuestamente tu siervo me dijo esto, ¿no? Entonces, tenemos que Eso entender, sí es peligroso. es que eso es peligroso, porque estamos dejando entrar al mismo diablo a la iglesia. Porque no puede ser que yo porque vaya a cenar como vos me cuentes que tengo un problema, después yo venga acá y Tengo una ore prédica por eso. y te dé una prédica por eso, o en la administración te vaya a buscar vos para decirte algo que no me animo a decirte en persona. Sí. O que le vaya comentando a los hermanos que te apoyen, en vez de decirte, hermano, estuviste mal, tenés que cambiar esto, te voy a ayudar, te voy a dar una mano. Sí. Porque dice que, lo volvemos a decir, cuando el Señor habla con la mujer, que estaba llena, era una mujer recontra pecadora porque había tenido 5 maridos, le dice, ¿Eso? Pensé que hablaba de la que trajeron. le dijo, ciertamente, tu marido que tenés ahora no es de tu marido, pero estaban mano a mano. Sí, no había nadie más. ¿Por qué? Porque el Señor sabía refrenar su lengua. Tenemos que saber refrenar nuestra lengua. Y si Sí, el es más, Espíritu habla, encima hay un versículo que a los fariseos y los escribas trajeron a una mujer que se encontró en adulterio y se la pusieron ahí al frente a Jesús y le preguntaron a Jesús qué harían con ella, no sé qué. Y Jesús le responde a ellos y ellos se van. Y recién ahí le habla a la mujer de la condición. Espero que estuvo sola. porque el Señor no expone tu pecado. Y no, porque si lo que él es, no, ay, no expone tu pecado, lo que él expone es la salvación, porque él te da
te da salvación, sabe que somos pecadores, por eso vino a morir por nosotros. Entonces, el fin de la crucifixión es salvarnos del pecado. Hay que, en la crucifixión misma hay algo que no entiende mucha gente. Él salva a uno lo que estaba al lado de él y a otro no lo salva. Así es. Al que salva le preguntó por qué había pecado. Ella sabía por qué estaba y si era el mismo Jesús. Sí. Pero ¿sabes lo que vio? ¿Cuál era la intención de su corazón? Así es. Él en ese momento, en su agonía, el hombre que era un malhechor, la misma Biblia Sí. dice que había hecho todo mal, tuvo la decisión de cambiar. Y el Señor vio eso. El Señor no le preguntó el pecado, no lo expuso. Sí. Entonces nosotros que tenemos que ser seguidores, ¿por qué exponemos a los hermanos? La misma palabra dice que si encontramos un hermano en falla, la primera vez tenemos que ir a hablarlo con él. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces a la persona a la cual nosotros lo comentamos también la terminamos dañando. Una vez pasó, un grupo de amigos, dos se ponen en pareja Sí. y se juntaban con un tercero. El tercero encuentra a la novia del chico siendo el infiel al chico. ¿Qué hace este chico? Va y le cuenta al amigo. El amigo termina todo lastimado, roto, se terminó la amistad entre los tres. Y la otra chica termina diciéndole al amigo que era un mal amigo. Porque en vez de aconsejarla a ella que lo que ella estaba haciendo estaba mal y no dañar a otra persona, terminó dañando a dos personas y destruyendo un noviazgo. ¿La falla fue de la mujer? Sí. Pero aquel que fue a chusmear, en vez de encubrir y decirle, esto está mal, no quiero lastimarlo a él, cortá con lo que estás haciendo, brindándole una nueva oportunidad, terminó destruyendo un noviazgo, separando a dos personas. ¿Por qué? Porque queremos exponer para hacer más. Sí. Y el Señor, sin exponer, hizo que todos nosotros tengamos un nuevo propósito. Hablamos uno de los programas finales del año pasado de qué es el cristiano. El cristiano también hace eso. Abrazar, levantar al que está caído. Pero no, vamos con la lengua falsa y decir, no, encima este que ahora que se descarrió está peor que nunca. Por ahí el pibe se está esforzando por volver a la iglesia. Pero no, nosotros con nuestra lengua falsa acosamos, atosigamos a aquel que está herido. Entonces, es algo complicado. Porque el chisme nació para eso. Para destruir. ¿Por qué? Porque muchos de los ministros hoy en día están siendo utilizados por el diablo. Aunque cueste decirlo de así. Porque, también lo dijimos en unos programas pasados, hay profetas que primero tienen que conocer a la familia, ir a una cena, conocerse, hablar, para recién ahí lanzar una profecía. Es como que yo te diga, y estoy esperando un trabajo, Dami. Vos allá prediqué y en la administración me diga, vos estás buscando un trabajo y el Señor te lo va a dar. Si yo te lo dije a vos, ¿por qué tenés que exponer mi necesidad? Una vez pasó de una familia que fue a cenar a la casa pastoral y la hija, los padres le contaron en confianza a la familia que la hija estaba en las peores de las condiciones, que estaba mundana ellos. En la administración las pusieron a la chica ahí enfrente de toda la iglesia. No. Entonces, pues sí, profeta, el que, como vos dijiste, juzgar a los demás cuando acabamos de leer en Santiago 4:11, Moisés cuando juzgaba, le decía a todo el pueblo por qué estaba juzgando, el problema que estaba pasando aquella persona para ser juzgada, no. O se lo decía a la persona que venía para ser juzgada. Primeramente le venían con el juicio y él consultaba a Dios y después ahí juzgaba. Porque acá viene lo contradictorio, lo controversial de hoy. Dice la palabra que de una fuente no pueden salir agua dulce y agua amarga. De nuestra boca no puede salir palabra de bendición y a la vez un chimento, un chumerío. Porque de una fuente sale agua dulce o agua amarga. Entonces, y la palabra misma nos dice, ¿puede la vid dar aceituna? ¿Por qué? ¿Puede una persona chismosa confrontar con la verdad? Si cuando vengo con un problema va a chismosearlo, ¿de qué verdad me está hablando? Sí. ¿Puede una persona falsa hablar con la verdad? Entonces, eso es lo contradictorio. ¿Puede un ministro de Dios profetizar si primero me investigó toda mi vida? Porque tenemos que entender eso. De una misma fuente no pueden brotar aguas dulces y aguas amargas. Porque muchos lo tomamos del otro lado, como ¿puede un mundano hablarme del Señor? Y sí.
En pocas palabras, sí puede. En pocas palabras sí puede, ¿sabes por qué? Porque hay cristianos que están chusmeando. Porque hay cristianos que tienen una vida completamente diferente. Y por sobre todo, lo más importante, que cuando hay una oportunidad de predicar, el Señor va a hacer hablar hasta las piedras. Eso fue. Y cuando hay una oportunidad para menospreciar, para destruir una familia, un matrimonio, el enemigo va a hacer hablar hasta los ministros. Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El primero que está ahí para devorarse, el enemigo lo va a dar y lo va a dar para destruir. Porque el león rugiente buscando a quien devorar es para comerlo completo, te va a dejar los huesos nada más. El enemigo no nos va a dar chance de volver a restaurarnos porque va a ser de destrucción. Así es. Entonces tenemos que entender qué agua estamos dando. Porque acá viene lo loco. Lo que contamina al hombre no es aquello que entra en su boca, sino lo que sale. Porque sale del corazón. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo una persona que dice tener a Dios en su corazón y Dios es luz, cómo puede andar murmurando de los hermanos? Luego la Biblia dice que si la luz cae en ti, es tiniebla. ¿Cuánto será una más tiniebla, no? O sea, capaz que creemos que hay luz, porque sabemos unos par de versículos, pero eso no, no dice nada, porque una cosa es conocer la palabra, saber lo que dice la Biblia, pero otra cosa es conocer a Dios. ¿Por qué? Porque saberla podemos saber, como un teólogo la sabe, pero otra cosa es conocer y creer que Dios hizo esto, creer. Entonces, y conocer que Dios hace esto, eso es el que trae el cambio a nosotros, porque si conocemos que Dios es real, eso genera que nosotros queramos cambiar por Él. Y ahí hay algo verdaderamente chocante que nos habla de por qué esto contamina al hombre, lo que sale de la boca. Porque contamina a los demás. Sí. Porque en vez de transmitir esperanza y luz, transmite tiniebla, oscuridad, muerte. Porque de la boca proviene la vida y la muerte. Yo te puedo hablar de un Dios de vida y a tus espaldas desearte la muerte. Puedo decirte que el Señor te va a prosperar, te va a levantar. Sí. A tu espalda habla de que sos un ministro que no te va a volver a recuperar. Así es. ¿Por qué? Que me gustó el tema que tocamos el día de hoy porque es demasiado actual. Y a la gente le va a gustar esto porque, primero, la verdad, y segundo, ¿a quién no le pasó? Sí. ¿Quién no chismeó una vez? Pero ahí viene lo loco. La palabra nos dice Jeremías 17:5, maldito sea el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre te puede fallar. Vos quizás vas y le contás tu falla. Y ese mismo hombre en el cual vos confiaste termina chusmeando y haciendo que la lengua falsa. Porque aparte, un chusmerío nunca la verdad. Siempre es recontra exagerado. Y sí. Para que sea una historia espectacular. Una historia que la quieras escuchar. No, se cayó un avión y yo estaba... Por eso la lengua falsa atormenta al caído. Entonces tenemos que saber refrenar nuestra lengua. Así es. Porque el cambio, el cortar el chisme, no empieza en que el hermano te lo cuenta a vos. Esa juntada de mate sin propósito alguno, corta la raíz. Porque dice que una ciudad cimentada sobre un monte no puede esconderse. Si yo tengo la luz del Señor, todo lugar a donde yo voy tiene que ser luz, tiene que tener un propósito. Yo me junto con alguien sin un propósito alguno, el enemigo anda como león rugiente buscando entendedores, me mete en la boca el lobo solo. El chimento va a llegar a mi vida. Esa duda del boca en boca de decir, pero no es solamente una persona que me lo contó. Pero encima me enteré algo nuevo, ¿no? Pero genera un impacto y genera que la boca farsa termine creando en mí una imagen de una persona que quizás no es así. Sí, así. Porque es la verdad. Porque la gente sin propósito quiere aparentar tener uno. Pero la Biblia nos dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Aquel que es escogido se mantiene firme. Y hay algo que es genial de la palabra del Señor. Todos en la palabra del Señor, ¿no? Todos los hombres, menos Job. No, porque Job también le recriminó. Fallaron. Tuvieron alguna falla. La Biblia dice, por tanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, dice. Entonces,
Una vez que nosotros comenzamos el chusmerío, nos estamos creciendo jueces. Y la Biblia nos dice que no juzguemos para no ser Juzgado. con nuestro juicio. Así es. Y en nosotros al chusmear estamos generando un juicio sobre otra persona. Y la Biblia nos dice, con la misma vara que medimos, Seremos medios. o sea que el mismo Pero chusmerío. también, bueno, si le cuentan un chisme, tienen que hacer como hizo Jesús. Cortarlo de raíz. Sí, quedar en silencio. Y no aportar nada. Porque yo imagino, ¿no? ¿Cuántas iglesias se crearían hoy si el Señor, cada vez que nosotros le confesamos nuestra falla, va y se la cuenta al hermanito? Y sí, ¿no? Imagínate, ¿no? Una vergüenza total. Al que quiera, que está tratando de avanzar o que no pueda, y que le revele el pecado así, ¿no? Este está haciendo esto, y no crees. No, si estás medio media, no querés ni acercarte a la iglesia. Y creo que ahí nace una pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Y por qué lo hacemos? Y pasa que uno peca ya cuando realmente no le importa la relación que uno tiene con Dios. Pero, Porque la Biblia nunca dice que no pequemos. La Biblia habla de conocer a Dios. Y entonces nosotros al conocer a Dios, eso genera en nosotros un cambio para agradar a Dios. entonces, ahí viene lo que tenemos que hacer cuando se acerca un chimento, ¿no? Cortarlo de raíz. Así es. No murmurar. No le diga que era de mil antes de Satanás, porque, bueno, dígale. Si Pero, eso lo mantiene fortalecido, dígaselo. Sí, Pero lo importante es saber refrenar nuestra lengua. así es. Para que esa mentira no salga de nuestra boca contaminando nuestro ser. Para que ese chimento no salga de nuestra boca contaminando no solamente a nosotros, sino al que lo va a escuchar. Así es. Entonces, es algo que también lo vemos reflejado en Mateo 23, que dice que los escribas y los fariseos lavaban el plato y el vaso por fuera, pero por dentro, Estaban llenos de rapacidad. eso sí, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo alguien puede hablar de luz si Uno lo que tiene- emana de su corazón, si lo que sale de ella es perversidad? ¿Cómo voy a hablar yo del amor y misericordia de Dios si no lo tengo con el hermano? ¿Cómo puedo hablar yo de que Jesús es mi amigo fiel si yo cuando tengo la posibilidad de mostrarle a un amigo que está mal, que se puede recuperar, que tiene que cumplir una disciplina, ando y se lo cuento a toda la iglesia? Por eso el Señor nos dejó estatutos, leyes que debemos seguir. Si encontramos un hermano en falla, si nos llega un chimento, cortémoslo de raíz. Así es. Porque no a nosotros y nunca va a pasar que el Señor revele tu pecado a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro confidente. El Señor nos muestra la manera en la que tenemos que hacer las cosas. Y sobre todas las cosas, algo que es hermoso. Si nosotros vamos y le confesamos nuestro pecado delante de Él, Él tiene el poder para nuestro pecado, así sean negros como los más negros del mundo, Él lo puede hacer blanco como la lana. Así es. Si llega algún chisme, llega algún chusmerío, cortémoslo de raíz. Así es. Y si todavía le cuesta, pídale a Dios que le ayude a poco. Porque no sabemos refrenar nuestra lengua. Si alguno sabe refrenar su lengua, es un hombre perfecto. Así es. Así dice la palabra. Entonces, no la peleemos nosotros. Ponemos en la mano del Señor. O, como hizo José, huyamos de las situaciones donde sabemos que no podemos refrenar nuestra lengua Y dice, y nuestro cuerpo. Porque la lengua es un miembro más del cuerpo. Y al no saber refrenarlo, tenemos que huir. Así es. Porque nuestro pecado siempre va a vivir en nosotros. Porque somos seres pecaminosos. Demuestra ser valentía y demuestra ser un hombre que comienza a ser sabio, que el que teme del Señor y por miedo a que Él se aleje y por miedo a fallarle, se aparta del mal. Porque lo volvemos a decir, el necio cuando calla, Es contado como sabio. estamos hablando de un necio, un hombre que no se iba a callar, que iba a seguir con el chumel. Cuando calla, es tomado por sabio. ¿Por qué? Porque logró dominar Su lengua. Entonces, hermano, tema actual, tema controversial, tema polémico, pero tema que nos habla de la verdad, ¿no? Así es. Pero hay algo que todavía no terminamos de cerrar bien. ¿Qué nos saltamos? ¿Qué nos saltamos? No, faltan una banda de... Ah, Si vamos a Proverbios 20, versículo 19, vamos a hablar un poquito más profundo, porque verdaderamente ya nos pasamos un día de subir el programa, o sea que le tenemos que dar uno cargadito a la gente. sí. ¿Qué me dijiste? Proverbios 20, 19.
El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. No te entremetas con el suelto de lengua. Porque si nos metemos en el chumerío, vamos a terminar chumeando. Y sí, encima hay personas que te empiezan a chusmear y te empiezan y como que te dan ganas de hablar porque eso genera. Mira, en Proverbios también nos dice que el chismoso, su chisme lo da como con labios suaves, Así es. seductores, pero que se nos clava como qué, creo que está en Hasta Proverbios, las entrañas, sí, sí. hasta las entrañas. A ver, Vamos a buscar ese pasaje, creo que... acá la palabra del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Pues sí, ¿por qué? Porque lo cuentan tan bien. Porque Como que te hacen en la película. ¿Y sabes por qué penetra hasta las entrañas? Porque terminamos largando el chisme por la boca. Porque cuando algo se comienza a mover entre las entrañas, terminamos vomitando. El chisme se mete en nuestras entrañas para que salga de nuestra boca. Y volvemos a decir lo mismo. ¿Y qué es lo que nos contamina? Lo que sale de nuestra boca. Entonces, el chisme, a ver, ¿cómo explicarlo? Es buenísimo. Me gusta todo, porque decís, no sabés, ese hermanito que está predicando, el que tiene el podcast, el otro día lo vi, subí una historia, hay música mundana. ¿Te parece un ministro con música? ¿Por qué no le manda un mensaje? ¿Por qué no le decís que está mal? O el Señor a vos te manda a alguien a decirte que está todo mal. O el Señor a vos le cuenta al pastor algo que está haciendo todo mal si no te lo dice a vos. Mandale un mensaje. Afrontá el problema. Levantá al que está caído. Porque a eso nos mandó el Señor. Pastores que de ahí arriba dan un mensaje repotente y no se animan a decirte las cosas de frente. Ministro, Falta carácter. Pocas palabras. no tenemos carácter. Y sobre todas las cosas no queremos tenerlo. Porque el chisme nos gusta. Porque nos gusta decir que el hermanito, que la hermanita, que el fulanito tal, hizo algo y yo lo vi, yo no le dije nada porque, ¿qué van a decir de mí? No puedo juzgar, no lo puedo juzgar. El único que juzga a Dios. El único que juzga a Dios, pues yo te lo cuento a vos, pastora, en confianza, no le diga a nadie. ¿Por qué no le habla al chico que cometió el error? No. Por ahí el chico está esperando que alguien le diga que está haciendo las cosas mal, Y porque no sí, entiende. porque a veces uno no sabe cómo están las cosas. O capaz que lo hace diferente y uno piensa que está mal. Pocas palabras. Porque, mira, es un ejemplo claro porque, bueno, yo estaba sacando el porcentaje de algo que estaba por vender en el celular. Entonces yo pongo, bueno, 9.000 pesos más el 5%. Y así saco el porcentaje, que sería 100 ya, ¿no? Y yo le pregunté a mi tía y mi tía puso el 1.000 por 100 y empezó así a hacer la cuenta normal. Claro, como si fuera mano. Así, en el celular. Y digo, pero yo lo hago así. No, pero no, se hace así, me dice. Pero era el mismo resultado, pero Con lo otro hacíamos método. con otro método. Pero es que viene acá lo complicado. No nos animamos a hablar las cosas cara a cara. Porque decimos, no, pero estoy juzgando, ¿no? Por eso también hice un programa pasado. Lo que puede juzgar es Dios. Y sobre todas las cosas porque queremos quedar como que somos los más santos. Y sí, queremos ser más buenos que Jesús. Si lo que está mal, hermano, está mal. Sí. Y no se arregla en una mateada con otra persona. Se arregla hablándole las cosas al hermano diciéndole que está mal. Sí, tenía que ir a hablar. Yo unas par de veces me acuerdo que el pastor, no sé qué había dicho que no había gustado, no sé qué. El pastor Gustavo predica de una manera que no me gustaba, sinceramente. Digo. Y un día, bueno, entro a la iglesia y digo, pastor, no me gusta cómo está predicando. Le digo, la verdad, esto. Pero entendí que es bueno porque hay gente que entiende. Pero no me gustaba. Pero fui a encararlo así, o sea, no es que empecé a divulgar. O igual me pasó mucho que cuando divulgan del pastor de la iglesia, que empiezan a decir que no predica, que esto, aquello. Y vos lo escuchabas y decís como que no. O sea, tienen razón, pero realmente no. ¿De qué sirve tener razón que no predique de esa manera si vos lo ves como el hombre te ayuda, como se muestra verdaderamente lo que es un cristiano y no te predica? Mira, Capaz que no te dice un versículo re ortodoxo, pero te pero predica te con... vive el evangelio. Es que lo hablamos también en un programa anterior. No hay mejor predica que el ejemplo. Y sí, porque imagínate, bueno, el pastor, usted lo ve y no predica, capaz que te cuente unas par de historias así en el altar con el versículo
y nada más. Pero es sencillo, es una manera más clara, es una bien Jesús encima. O sea, eso es más cristiano que cosa, porque te lo dice con parábolas tan sencillas y uno, no sé, a uno a veces quiere creer espiritual y quiere, si no, quiero que me diga el versículo tanto, aquello, pero no, a veces si usted habla de una manera tan simple como habló con el pastor, yo lo veo y yo pienso, digo, es una manera muy simple de hablar y vos decís, es realmente la palabra porque uno lee la palabra y cuenta lo que él dice, pero no dice el versículo. Claro, mira, yo Pero para el era, que no lee es como que no puede decir eso, no puede hablar del fútbol o de esas cosas, ¿entendés? Como que no va. mira, yo voy a contar algo que con Dami nos hacemos chiste y todo, pero creo que nadie lo sabe. No es un chusmerío, es algo que pasó. Nosotros con Dami arrancamos programa y no nos conocíamos tanto. Ah, así es. Una persona se junta con Dami, sin estar yo presente, Ah, sí, y le dice que tenga cuidado de mi persona sí. porque tenía una doctrina que era mala. Una doctrina diferente. Una doctrina diferente. Y a esa persona no le gustaba mi supuesta doctrina. Así es. Después, Dami me lo comenta, que ahí es donde... Encima le pregunto, o sea, ¿qué doctrina tenés? Le pregunto. Pero ahí es donde viene el ejemplo. Dami le llevó eso y cortó raíz, vino y me lo dijo a mí. Me dijo, Toby, ¿cuál es tu doctrina? Yo le dije, yo tengo una doctrina, yo no me di cuenta. Después, que un programa que no sé si se nota, pero yo en uno de los programas estaba muy enojado porque entramos a preparar el estudio. Antes de cerrar la puerta, otros hermanos, junto al hermano que le dijo todo a mí, me dicen, pues hiciste esto todavía. Yo no estaba ni enterado. ¿Por qué? Porque el chisme quiere destruir aquello que tiene un propósito. Y muchas veces el chisme es mentira, simplemente con el hecho de destruir. Porque el enemigo va a destruirte así de la manera que sea. Entonces, hay dos salidas. O seguir chismeando, porque encima el grupito era bastante grande. ¿Y vos dijiste esto? Porque hay un re quilombo acá. Y yo digo, flaco, no sé de qué me estás hablando, porque yo no hice nada. O cortar re... Che, hermano, ¿cuál es tu doctrina? Me llegó esto, vos estás haciendo esto. ¿Es verdad lo que me están contando? Y termina siendo un chiste, pero también termina siendo ayuda. ¿Por qué? Porque se corta un chisme de raíz. Y se crea más unión. Se crea unión. Y sobre todas las cosas, no se pierde un alma. Así es, porque imagínate que ya tenía una doctrina diferente y ya lo había medio diferente y esas cosas y como que ya es. Imagínate que vos eras Chavis y otra persona, y otra persona, otra persona. Pero nada iba a ser yo un tipo con una doctrina diferente cuando yo ni sabía que tenía una doctrina, ¿entendés? Sí. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, nace y surge a partir de un boca en boca que no sabes si es verdad o mentira. Bueno, entonces yo traté de cumplir lo que es. Traté de lo que dice el versículo, buscar cubre la falta, cubre la falta, busca la amistad. Entonces yo traté de cubrir la falta porque digo, ¿qué es realmente la doctrina Claro. de Dios? ¿Qué es? Pero es que, Igual eso queda para la historia. aparte, acá viene lo loco. Vos no viste que cada vez, y el otro día miraba la película para chiquito, Madagascar. En un momento están salvando a uno de los animales Sí. y hacen ¿viste la famosa escalera humana? Que se ¿la agarran toda mono? la mano. Claro. Sí. Empiezan a decir, no, decirle que necesito que vayan para la derecha. Para la derecha, me estrecha, y el otro terminaba haciendo cualquier cosa que tenía que hacer las cosas. Porque al pasar de boca en boca se fue transgiversando. Sí. Y yo decía, me ponía a pensar, ¿y si Dami me hubiese dicho a mí? Por ahí le decía al otro y decía, no, tiene una mala doctrina y encima no ayuna. El otro le decía, tiene una mala doctrina, no ayuna y encima no lee la palabra. Tiene una doctrina diferente encima y encima quiere parecerse a los católicos. Y iba así. Pongamos que terminaba desencadenando y haciendo una imagen de una persona que no era así. Así es. ¿Por qué? Porque el chisme fue creado para destruir. Todo aquello que genera un impacto destructivo es utilizado por el enemigo. Así es. Y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces quiere devorar a los ministros del Señor. Aquel que le da entrada, eso comienza a ser utilizado por el enemigo aún estando en el servicio del Señor. ¿Por qué? Porque confundimos el servicio con estar cerca de Él. Sí. Y había gente que hacía milagros, que levantaba a los muertos, que hacía descender la presencia de Dios y ellos no sabían que había un Espíritu Santo. Así es. Entonces terminaban siendo hombres que no iban a entrar al cielo porque no habían recibido al Espíritu Santo. Entonces, para cerrar, queríamos contar la historia para leerme un poco, ¿no? De decir, ¿qué doctrina tiene Toby? ¿Qué doctrina tiene Toby? Encima le digo, Toby, quiero hablar con vos. ¿Qué doctrina tiene? ¿Eh? No, pero sí, igual unas par de veces ya. En una también, no sé que habíamos grabado un video también. Y digo, ¿qué onda, Toby? ¿Vos querés aparentar? No sé qué, le digo. No, nada que ver, me dice. Y ahí, pero
es tratar de conocer y saber realmente lo que uno, la intención del otro, porque uno no entiende. Yo sinceramente en un momento, en ese día digo, este quiere llamar la atención, ¿qué quiere hacer? Claro, pero ahí es donde viene la respuesta a la pregunta de hoy. ¿Cómo corto el chisme de raíz? ¿Cómo se... enfrentándolo? Yendo a la raíz. Sí. Porque ahí es donde se va a cortar el chisme. Diciendo, flaco, ¿es verdad esto? ¿Pasó esto? ¿En qué te puedo ayudar? Si vos tenés esta doctrina, ve cuál es. Todo esto doctrina. Vamos a ver tu doctrina, vamos a ver qué podemos cambiar. Vení a este lado, ¿eh? Cortando el chisme de raíz, refrenando nuestra lengua y yendo a la raíz del problema. Sí. Así que, chicos, hasta acá el programa de hoy. La verdad que es un programa que parecía polémico, lo terminamos riendo por la doctrina de Toby. No, pero la verdad que el chisme está mal. No dejemos que el enemigo nos utilice como herramienta si podemos refrenar nuestra lengua. Y sí, le cuentan un chisme, trate de confrontarlo. Claro, o ir a la raíz del problema y decir, flaco, ¿qué pasa? ¿Es verdad esto? ¿En qué te puedo ayudar? Siempre estar, si hay que cumplir una disciplina, se cumplirá una disciplina. Así es. Siempre con el propósito de que un arma no se pierda. Y sí, porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino a perder el alma sino a rescatarla. Y lo dice cuando Juan y Jacobo quisieron vender por una ciudad. Claro. Imagínate. Así que chicos, hasta acá el programa de hoy. Sí. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita, comentar, compartir. Le dejamos el link de nuestro director para que nos vayan a seguir. Sí. La iglesia, Jesucristo es el camino. Rondó 2741, entre Alvear y Álvarez Núñez, Lanús Este, Monte Chingolo, 299 la S, 323 la C. Y recuerden, nosotros deseamos que prosperen y tengan salud así como prospera su alma. Amén. Y recuerden que no hay día que el Señor deje de pensar en nosotros. Que el Señor nos siga diciendo ahí paz.